Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Amén. ¿Lo tienen? Vamos a leer hasta el capítulo 4, versículo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, con pequeños cambios, pero muy leves su versión. Dice: tú por tu parte persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo, y créanme que ya llegó el tiempo, en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos o concupiscencias, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Amén. ¿Pueden tomar asiento? El mensaje de esta mañana lleva por título: los peligros de no conocer las Escrituras. ¿Cómo se titula? Los peligros de no conocer las Escrituras. Simón Bolívar, ¿saben quién es Simón Bolívar, verdad? Quien libertó a Colombia y a 5 naciones más de América, liberó del yugo español por medio de las armas. Hay que aclarar, que quede claro, no fue por medio de oración ni nada de eso, fue por las armas. Tiene una famosa frase, bueno, yo no sé qué tan famosa es, pero para mí lo fue porque está en la parte alta de la Universidad Simón Bolívar, que lleva la universidad que lleva su nombre. La frase de él es la siguiente: un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Escuchen. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Eso lo dijo Simón Bolívar. Simón Bolívar no era ningún hombre de Dios, no era ningún hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre común y corriente que utilizó armas, utilizó la violencia para liberar nuestra nación de los españoles. Este hombre, sin ningún temor de Dios, porque él no era ni cristiano, antes por el contrario tenía fama de ser muy mujeriego y muy pecador, ¿cierto? Lo que han escuchado la historia. Este hombre, en su sabiduría humana y en lo que él, en sus análisis y en lo que él había concebido de la cultura, de la política y de todo esto, llegó a esa conclusión: que un pueblo ignorante o que ignora o que desconoce las cosas es instrumento o puede caer de manera ciega en su propia destrucción. ¿Sí entiende la frase? Cuando uno desconoce, o se refería a que cuando un pueblo, una nación, en este caso Colombia, desconocía sus leyes, desconocía lo que tiene derecho, desconocía su historia o desconoce su historia, estaba muy propenso a caer en los mismos errores que cayeron en el pasado, ¿sí o no? A volver a repetir la historia para mal y volver a caer en su desgracia y en su destrucción. Por eso él instaba y motivaba al estudio, al capacitarse. Claro, él lo hacía refiriéndose a las leyes terrenales y a la educación normal, aprender a leer, aprender a escribir, aprender de las leyes, aprender a estudiar, ¿sí? Pero lo que quiero resaltar es que este hombre, sin ser muy apartado de Dios, pudo darse cuenta de la necesidad grande, importante que hay en aprender y salir de la ignorancia. ¿Ok? El término de la palabra ignorancia suele sonar algo fuerte, ¿cierto? En muchas ocasiones hasta despectivo.
por la forma como se ha utilizado hoy en día la palabra ignorancia para referirse a una persona que desconoce o no sabe leer o no sabe escribir. Uno dice, no, eres un ignorante, o la ignorancia es esto. Sin embargo, la palabra ignorancia es una palabra que en su significado, en la Real Academia Española, tiene un significado pues muy claro y tampoco es ofensivo. Alguien que desconoce algo, alguien que no tiene conocimiento de algo, la ignorancia. También se puede definir alguien que no tiene ciencia ni letra, o sea, alguien que no tiene conocimiento de manera particular o de manera general, o sea, de conocimiento del mundo a su alrededor y muchas cosas, o de un tema específico. Usted puede ser ignorante en física cuántica. ¿Alguien aquí sabe de física cuántica? Nadie, ¿verdad? Yo también soy ignorante en física cuántica, ¿cierto? No sabemos nada de física cuántica. Habrán de pronto personas que lo sepan, algunos en química, otros en matemática, otros en las escrituras, ¿verdad? Que saben los temas. Pero hay personas que ignoran ciertos temas y se puede decir que son ignorantes en ese tema. Pero como yo no quiero hablar de Simón Bolívar, ¿verdad? Mucho, y sobre todo porque era un hombre que no era de Dios, yo sí quiero hablar de un hombre de Dios, el cual dijo algo mucho antes de lo que dijo Simón Bolívar. ¿Han escuchado del profeta Oseas? Oseas fue un profeta en Israel, en la nación del norte de Israel, el cual Dios le mandó a dar un mensaje a Israel. Pero antes de mandar el mensaje, el Señor le pide algo a Oseas, pero bien complicado, bien difícil. Dios le dice, Oseas, ve y cásate con esta mujer que es prostituta. Cásate con ella. Y vas a amarla, le vas a hacer tu esposa, y vas a tener hijos con ella. Imagínense la tristeza o la desesperación de Oseas, ¿qué pasó? Porque el Señor le dice, porque es una mujer que se tiende a ir con sus amantes, está dada a la prostitución, y seguramente te va a ser infiel. Y yo quiero, en otras palabras, que tú sientas lo que yo siento cuando mi pueblo me es infiel. ¿Se puede imaginar eso? Dios le está pidiendo a Oseas que se case con una mujer prostituta. Habrán hombres que tienen el valor o una madurez muy grande para de pronto hacer algo así y no tendría nada de malo. Sin embargo, de pronto a la mayoría sería como una situación un poco incómoda, ¿cierto? Nosotros para los varones de pronto por machismo o por qué van a pensar o que ya está muy señalada ella o lo que puede pensar la gente. Sin embargo, eso le dijo Dios a Oseas, ve y cásate con esta mujer. Y así lo hizo Oseas. Y tuvieron 2 hijos. Pero la mujer, como era de esperarse, lo traicionó varias veces. Se fue con sus amantes, lo dejó después de que él la sustentaba y él cuidaba de ella. Ella le fue infiel varias veces. Y Oseas sintió el dolor y la amargura de la infidelidad y del sufrimiento. Y entonces viene la palabra de Dios y le dice a Oseas, así como tú te sientes, Oseas, de esa manera yo me siento cuando mi pueblo viene y adora a otros dioses. Porque mi pueblo no me ha conocido, mi pueblo no sabe quién soy yo. Así como tú la has sustentado a ella y le diste de comer y te preocupabas por ella, yo también he cuidado a mi pueblo. Yo le di que la tierra produjera sus frutos, que hubiese ganado, que cayera la lluvia sobre ellos y los enriquecí. ¿Y qué hicieron ellos? Por no conocerme, por tener un desconocimiento de mí, se apartaron de mí y comenzaron a adorar a un becerro de oro, y comenzaron a adorar cuantas imágenes aparecían y se han olvidado de mí. Y ahora, así como te sientes tú, me siento yo. ¿Puede entender la similitud? Si por un momento nos colocásemos en el lugar de Oseas, imagínense la situación. Yo creo que es bien fea, bien fea. Pero lo que llevó al pueblo a pecar fue el desconocimiento de Dios. El libro de Oseas, tiene 14 capítulos, menciona unas 10 o 15 veces aproximadamente de que lo que ha llevado al pueblo al pecado es su desconocimiento de él, o sea, desconocer quién era Dios. Con conocimiento de Dios no se refería de pronto a conocer que Dios existe y que hizo esto, hizo aquello. No, a ese conocimiento no se refería, o sea, sino a esa intimidad que debería tener la iglesia, en este caso Israel, con Dios, con su Creador. Saber de Él, estar llenos de Él, vivir en una comunión, vivir en la ley de Dios. Pero el pueblo se había apartado. Había cerrado sus oídos y había no escuchado a lo que los profetas decían.
querían hacer lo que ellos querían. Y como consecuencia de no conocer a Dios y apartarse de la ley que Dios le dio a Moisés, donde prohibía que se deberían adorar imágenes, donde prohibía que esto, prohibía lo otro, y que se tenía que hacer esto, que tenía que hacer lo otro, como comenzaron a apartarse, ¿qué sucedió? Comenzaron a crear un nuevo Dios. Pero nosotros podemos crear un nuevo Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Israel salió de Egipto? No habían pasado ni siquiera 3 meses cuando ya se habían construido un becerro de oro. ¿Sí ha leído la historia? Y si no de pronto la ha leído, le invito a que la lea, hasta por televisión la han dado. No habían pasado creo que ni 3 meses, ya se habían construido un becerro de oro diciendo, estos fueron los dioses que nos sacaron de Egipto. Después de que Dios había abierto el mar rojo y habían pasado en medio de él y habían visto todos los milagros que Dios había hecho, estaban diciendo que el becerro era el que los había sacado de Egipto. ¿Por qué? Por la ignorancia. La ignorancia. Desconocían quién era Dios, desconocían el propósito de Dios para ellos y los llevó a construir imágenes. Y préstame atención en lo que voy a decir ahora, porque quizás le va a sonar fuerte. La iglesia de Dios, cuando desconoce las escrituras y desconoce la voluntad y el plan de Dios, tiende a hacer el mismo pecado que cometió Israel, apartarse del verdadero camino y comenzar a caer en la idolatría. Ay, pero hermano Rafa, pero aquí no vemos ninguna imagen de la Virgen, ni de San Jerónimo, ni de San Juancho, ni de San nada. Aquí no hay nada, porque dice que la idolatría es cuando nosotros tomamos a un objeto, o algo, o alguien, y lo colocamos en el lugar de Dios. O sea, creamos un Dios falso, ¿sí? Un Dios falso. La idolatría es esa tendencia de adorar, honrar o dar súplicas o acudir a un Dios falso. Y aunque nosotros no tenemos imágenes porque consideramos, según la Biblia, según las Escrituras, de que no le agradan a Dios, a veces creamos nuestros propios dioses conforme a la imagen de nosotros y conforme a como nosotros creemos y parecemos que debería ser. Hubo un título del pastor hace como 4 años de un mensaje que se llamaba, refiriéndose al becerro de oro, y creó el hombre creó a Dios conforme a su imagen. Según Génesis, ¿quién creó al hombre? Dios creó al hombre a su imagen, pero el hombre después cambió las cosas y creó el hombre a Dios, creó su propio Dios. Y la iglesia está hoy, lastimosamente, hay que decirlo así, está creando su propio Dios. Un Dios falso, no un Dios real, no el Dios que las Escrituras nos enseñan, sino un Dios a nuestra conveniencia. Hemos cogido los atributos del mundo, las cosas que nos convienen de cada mensaje y hemos comenzado a formar y darle forma a un Dios con el martillo, hemos preparado, lo hemos pulido y hemos comenzado a adorar a ese Dios. Un Dios que no es el Dios que dice las Escrituras, sino el Dios que nosotros queremos y creemos y deseamos creer o nos conviene creer. Espero que a nosotros, tú y yo, no estemos adorando a ese Dios. ¿Pero cuál Dios se refiere? Me preguntarán. Y la pregunta sería muy válida. La imagen que ha sido vendida hoy a la iglesia de Cristo, a nivel mundial, porque no solamente en Barranquilla, sino a nivel mundial, por medio de canales televisivos y emisoras y radio y televisión y farándula, la imagen que se ha vendido hoy es la imagen de un Dios irreal y falso, prometiéndole a la gente algo que no es cierto. Por ejemplo, hoy, el Dios de hoy, el Dios que se ha construido y que hemos construido hoy, es un Dios que está más interesado en hacerte rico que en salvarte del pecado. Donde los mensajes que se hablan acerca de ese Dios es que Él te quiere prosperar y que te quiere hacer rico y que si tú andas en pobreza porque estás en pecado, que si haces esto o haz un pacto con Dios para que Dios te bendiga y te multiplique, haz esto, haz lo otro. Y todo el mensaje se concentra en que Dios te quiere hacer a ti rico. Y por allá, por último, cuando se acuerdan, y también te quiere salvar del pecado. Ese no es el Dios de nosotros. Amén. Ese no es el Dios de Israel. Ese no es el Dios del que habla las Escrituras. Ese fue el Dios que creó Israel en su pecado por desconocer a Dios y desconocer su palabra. Ese fue el Dios. Y por el desconocimiento de Dios y de las Escrituras, hoy en día se está construyendo también ese Dios, un Dios semejante. Ese Dios también tiene una cualidad que, debido a las maldiciones generacionales, es incapaz de hacerte verdaderamente libre. Hoy en día se predica de que
parece de que, bueno, no, el Jesús que están predicando, estas falsas doctrinas, es un Jesús que no puede hacerte completamente libre cuando tú has creído en Él. Sino que después de que has creído en Él, tú tienes que hacer una serie de ritos y pasos para entonces Dios te pueda liberar de aquellas maldiciones generacionales que habían y tal. El Dios que se está predicando hoy, entonces es incapaz de hacerte verdaderamente libre por su poder, sino que hay que recurrir a unas oraciones extras y a unos ritos adicionales para que puedas hacerte libre, porque el Dios de hoy no es incapaz de hacerte libre. Y, escuche esto, el Dios falso que se ha creado y el ídolo que se ha creado hoy es un Dios que además de ser tu Dios, es tu esclavo. ¿Cómo así? Sí, imagínese que Dios hoy está obligado a responder a tu favor las oraciones que tú le haces. Ese es el Dios que se predica. Un Dios que está obligado a hacer todo lo que tú haces. Señor, tienes que hacer esto porque tu palabra dice que esto, y yo declaro que tiene que ser así porque tú lo dijiste y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y le damos órdenes a Dios. Ya ese Dios no le da orden a la iglesia, sino que ahora, como nosotros creamos el Dios, tenemos derecho de darle órdenes a Dios. ¿Sí me está siguiendo el mensaje? Ese es el Dios falso que la iglesia se está construyendo hoy. Y muchos están adorando a ese Dios falso. Las congregaciones se están llenando, se están haciendo campañas multitudinarias y con un montón de personas y todos siguiendo y adorando a un Dios muy diferente al Dios del cual ha hablado las Escrituras durante todos los tiempos. Un Dios falso, un Dios que no es el Dios que nosotros creemos. Amén. ¿Por qué pasó esto? ¿O por qué está pasando esto? Porque la iglesia está desconociendo las Escrituras. Porque la iglesia se ha apartado y ha dejado de escuchar la palabra de Dios por escuchar cuentos y fábulas e historias ficticias, fantasiosas, de mentirosos, personas que les gusta hacer trampas y engañar para sacar beneficio de la palabra de Dios. Por eso está pasando esto. Hay una sola forma en la cual nosotros podemos conocer y entrar en una intimidad con Dios. Hay una forma, y es por medio de la oración y de las Escrituras. Amén. La oración y las Escrituras son lo que hacen que tú y Dios, yo y Dios, podamos tener un diálogo. Un diálogo es una conversación entre ¿cuántas personas? Dos personas, por lo menos dos personas, ¿sí? Como mínimo dos personas. Porque si solamente uno habla, eso tiene un nombre, ¿sabe cómo se llama? Monólogo. Un monólogo, como un cuentachiste que salen allí hablando y contando, que solamente él habla, más nadie va a hablar, ¿sí? O una conferencia donde solamente, prácticamente ahora es un monólogo, ¿sí? Yo solamente estoy hablando. Pero Dios, cuando invita a su pueblo a relacionarse con Él, Dios quiere tener un diálogo con el pueblo. Dios no quiere un monólogo donde Él solamente hable o donde solamente yo sea el que hable. Quiere una conversación con nosotros. Y es posible que la iglesia pueda entrar en una conversación con Dios, solo de que la forma como la iglesia cree que es la conversación con Dios ha sido distorsionada. La forma para conversar con Dios es la siguiente: yo hablo con Dios por medio de la oración, amén, orándole a Él, y Dios me habla a mí por medio de su palabra, de las Escrituras. Ahí estamos hablando ambos. Yo hablo con Dios por medio de la oración, orándole, diciéndole: Señor, yo me siento así, Señor, quiero hacer esto, estos son mis planes, esto es lo que yo deseo hacer, esto, lo otro, cómo me siento, perdóname porque he pecado, Señor, yo soy débil, esto. Yo diciéndole a Dios por medio de la oración, y Dios me va a hablar a mí por medio de las Escrituras. Dios me va a decir: haz esto, haz aquello, haz lo otro. Las Escrituras tienen un poder grandísimo en la vida de aquellos que creen en Jesús, de aquellos que creen en Dios. El rey Josías, después de una serie de reinados horribles en la nación de Judá, en el reino del sur de Israel, mandó a hacer unas remodelaciones en el templo. Y cuando mandó a hacer las remodelaciones en el templo, por accidente, pareciera que por accidente, encontraron los rollos de la ley de Moisés. Y fueron y le dijeron: Rey, mira lo que encontramos cuando estamos remodelando el templo.
Estaba escondido, nadie sabía dónde estaban esos rollos. O sea, tenía años y cientos de años que no se leían. Y cuando el rey comienza a leer lo que decía el rollo, rasga sus vestiduras y dice, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Estamos pecando. Y enseguida llama y convoca a toda la nación, a Jerusalén, a todos los ancianos y a todas las personas y dice, vamos a leer lo que dice esta ley, vamos a leerla a todo el pueblo. Y cuando la leyeron, el rey dijo enseguida, vamos a quitar todas las imágenes que tenemos porque Dios se desagrada de eso. Cuando comenzaron a leer las escrituras, se dieron cuenta de que estaban haciendo cosas a que Dios no le agradaban. Solo cuando comenzaron a leer las escrituras. Habían pasado cientos de años y se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado de que la idolatría era pecado, de que había que ser generoso con los pobres, de que había que ayudar a esto, que había de que perdonar. Todo eso se habían olvidado. Cada uno buscaba su propio beneficio. Y cuando él comienza a leer esto, enseguida manda a quitar todos los ídolos y todas las cosas malas que tenían. Porque créanme, que hasta en el templo del Señor tenían imágenes de acera, imágenes y utensilios consagrados a dioses falsos. Miren hasta dónde habían llegado. En el propio templo tenían ídolos. Entonces el rey mandó a quitar todo eso. Porque se había dado cuenta de que estaban haciendo mal. Esdras, en el libro de Nehemías, en el capítulo 8 y 9, después lo lee en su casa con toda calma. Después de que Dios le permitió a Judá, a Israel, regresar del cautiverio de Babilonia, comenzaron a construir. Después de que comenzaron a construir, preparar todo, lo primero que hizo Esdras fue, hicieron un púlpito de madera en un lugar alto y Esdras, un escriba, un hombre encargado de enseñar la ley, comenzó a decirle a todo el pueblo, comenzó a leerle la ley de Moisés desde la mañana hasta la noche, leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Y cuando el pueblo comenzó y escuchaba, dice que todo el pueblo estaba atento, que nadie se movía, todo el mundo escuchaba y venían otros escribas y leían, interpretaban las escrituras y el pueblo comenzó a llorar y a gemir y decir, Señor, ¿qué hemos hecho? Por eso es que nos pasó todo lo que nos pasó, por estar en nuestro pecado, por habernos olvidado de ti. Y el pueblo enseguida comenzó a arrepentirse. Y inmediatamente tuvieron un cambio de actitud y vamos a volvernos a Dios. Y al día siguiente comenzaron a celebrar todo lo que Dios había exigido que celebrasen. Y comenzaron a realizar una Pascua porque tenían años que no se habían celebrado una Pascua. Y comenzaron a hacer todo lo que Dios decía en la ley. Y querían al día siguiente, queremos seguir escuchando de la ley. Y le seguían leyendo y le seguían instruyendo en la ley. Porque cuando uno lee las escrituras, la vida de una persona no vuelve a ser igual. Hay un cambio. Amén. Hay un cambio, hay una transformación. Pero solo cuando se lee. Pero hoy le hemos dado o hemos cambiado el trabajo o el compromiso de nosotros de leer las escrituras y se las hemos confiado a los programas de televisión y a las emisoras. Esos hoy en día son los encargados de enseñar a la iglesia. Y de la misma forma, como a veces la televisión son los encargados de educar a los niños de hoy en día, porque los padres, el niño se portó mal o no quiero que salga a la calle, ve, siéntate a ver televisión, ¿verdad? Esa es a veces la solución. Siéntate a ver televisión, con tal de que no salga. Y quién sabe si la televisión tiene un peor ejemplo que el que de pronto puede haber en la calle. ¿Quién sabe? O el mismo ejemplo. A veces dejamos la educación de los niños en manos de la televisión. Pero ¿cómo podemos nosotros de pronto exigir o un cambio de actitud cuando nosotros mismos hemos cambiado la instrucción de las escrituras por los programas radiales y los programas de televisión? Cristianos me refiero, o que dicen ser cristianos. Los sueños. No, que yo soñé. Los pálpitos, ¿no? Que yo tuve un pálpito de que a mí yo presiento que esto va a ser así. Jamás podrán ser sustitutos de la palabra de Dios. Amén. Jamás podrán ser el sustituto de la palabra de Dios. Es que Joel dice que en los posteros días los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños. Sí, sí. Pero no esta profecía no es para que dejemos de leer las escrituras y esperar que Dios nos lo revele todo en sueños o en visiones. Antes, por el contrario, los sueños y las visiones son confirmaciones de lo que Dios ya ha hablado a su pueblo. Amén. Y no que esto va a reemplazar a la instrucción de Dios por medio de su palabra. Cuidado, si estamos desplazando el mensaje de Dios, si estamos desplazando las escrituras
por los sueños, por lo que yo sentí, que a mí me parece, que yo sentí, que yo vi una visión y esto y lo otro, y estamos echando a un lado el mensaje de Dios y dándole prioridad a estas cosas, estamos apartando a Dios. Estamos apartándonos. Toda visión, todo sueño debe ser una confirmación de algo que ya está en las Escrituras. ¿Sí? Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, porque entonces hoy comenzamos a leer y a escuchar cantidad de historias de que alguien fue allá al cielo y al infierno y vio a Michael Jackson, que vio a Shakira en el infierno y vio que la iglesia comienza a escuchar cantidad de cosas porque como suenan tan ficticias, tan de ficción y tan cosas, suelen ser llamativas para las personas. Comenzamos a escuchar tantas cosas que no tienen ningún sustento bíblico. Y fueron al cielo, y fueron a Marte, y fueron allá, y vieron el anillo de Saturno, y una cantidad de cosas. Cuidado con creer esas cosas, iglesia. Cuidado con creer esas cosas. Pablo, yo creo que Pablo era uno de los hombres más santos sobre esta tierra. Ni siquiera se atrevió a decir, él dice, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, que fue al tercer cielo, de pronto por medio de una visión, y escuchó cosas indecibles, que no les he dado al hombre expresar, cosas que yo no puedo pronunciar. Obviamente se estaba refiriendo a él, pero él ni siquiera se atrevía a decir, lo que yo escuché ni siquiera lo puedo decir. Incluso se dice, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, o sea, él no estaba seguro. Él dice, seguramente fue una visión, él no está seguro. Él solamente dice, tuvo una experiencia, pero no se atreve a decir más. En cambio hoy, cualquier persona que ya tiene 3 meses de haberse convertido, dice que ya fue a tal lado y que experimentó tal cosa y que Dios le mandó a decir algo. Dios manda a decir las cosas con hombres de Dios, con hombres instruidos por Dios. Amén. Con hombres que tengan temor de Dios. Aunque si usted no quiere hablar, las piedras hablarán por usted, pero Dios siempre va a buscar. Y lo común es que Dios utilice a hombres de Dios para hablarte a ti, para hablarle a la iglesia. Amén. No a personas nuevas en la fe, no a personas que apenas tienen tantos días y mucho menos que ni siquiera están leyendo las Escrituras. Claro, es una invitación para los que son nuevos, para que comiencen a leer las Escrituras, porque algún día van a dejar de ser nuevos, ¿cierto? Van a comenzar a enseñar y pueden comenzar a enseñar. Amén. Entonces no podemos desplazar ni sustituir el mensaje de la palabra de Dios por sueños, ni visiones, ni nada de esto. Esto solamente son confirmaciones de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. La utilidad de las Escrituras. ¿Recuerdo cuál es el tema del mensaje? Los peligros de no conocer las Escrituras. ¿Para qué sirven las Escrituras? En lo que nosotros leímos hace un momento, Pablo le dice a Timoteo que tú has conocido desde la niñez las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, ¿verdad? Según Pablo, ¿qué puede hacer al hombre sabio para la salvación? Las Escrituras. Te pueden hacer sabio para la salvación en la fe que es en Cristo Jesús. Y entonces, dice un versículo muy conocido que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, Dios está hablando por medio de ella. Su aliento está impregnado, está aquí en estas Escrituras. Es la palabra de Dios, es Dios hablando a nosotros y como es palabra de Dios hablando a nosotros, es útil. ¿Para qué? Según Pablo, primero para enseñar. ¿Para enseñar qué? Quedémonos por ahora en enseñar. ¿Para enseñar qué? Sí, pero de manera general, pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo debemos andar? ¿Cómo debemos caminar? ¿Cómo debemos comportarnos con nuestro hermano? ¿Cómo debo perdonar? ¿Cómo debo ayudar? ¿Cómo debo pedir perdón? ¿Cierto? Eso me enseña la palabra de Dios. Eso nos enseña. Nos enseña de que somos hombres y mujeres de Dios. Ustedes y nosotros. Niños, adultos, esposos, esposas, novios, ancianos, hombres, mujeres de Dios con defectos, que cometemos errores, que pecamos, ¿verdad? Pero que también tenemos una esperanza de que tenemos un abogado el cual nos defiende y entiende todas nuestras debilidades y entiende que porque somos imperfectos cometemos errores y a veces nos deslizamos, pero que
tenemos una gran esperanza en nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús, que Él entiende todas nuestras necesidades porque Él también fue tentado. Amén. Eso nos enseña la Biblia. Pero cuando uno ignora las Escrituras y no entiende estas cosas, entonces uno comienza a señalar, es que él hizo esto, hizo lo otro, yo no le esperaba a esa persona que esto y lo otro. Me ha decepcionado. Y no se perdona. Y no se cae en cuenta y uno comienza a lanzar juicio sabiendo que uno ha hecho cosas peores, como lo dice Jesús. Y marcamos y señalamos porque no conocemos las Escrituras. Porque desconocemos lo que Dios nos ha enseñado. Porque nos queremos hacer sabios en nuestra propia opinión. Amén. ¿Sabe para qué también nos sirven las Escrituras? Para discernir entre lo bueno y lo malo. Para discernir, como dice, no recuerdo si en Jeremías o Ezequiel, para que el pueblo pueda discernir entre lo santo y lo profano. Hoy, por no ser instruidos en las Escrituras, la iglesia a veces no sabe discernir entre lo que es santo y lo que es profano, o sea, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y por eso comenzamos a escuchar y se comienza a escuchar esa cantidad de mensajes y cosas absurdas y locas que se escuchan. Y muchos creen, ¡ay, es palabra de Dios! Sí, ¿por qué? Porque se basó en la Biblia, en tal capítulo. Y como se toma como referencia la Biblia para decir tan cantidad de cosas absurdas, entonces creemos que es la palabra de Dios. Porque como no la leemos, creemos todo lo que se nos dice. Y no sabemos entonces discernir entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es justo y lo que no lo es, entre lo que es fiel y lo que no lo es. No hay mejor forma de conocer a Dios y conocer las enseñanzas que esta. Amén. De esta manera Dios nos enseña a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo justo y lo que no lo es, entre lo bueno y lo malo. Hay de aquellos, dice el Señor, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Porque es una tendencia hoy en día del mundo llamar a lo bueno, llamarlo malo. Como decía un pastor famoso, decía, hoy en el mundo a la mujer que es virgen le dice que es una anticuada, ¿verdad? Porque el mundo a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. ¿Sí? Al hombre que es muy responsable con su hogar y que no quiere beber y no quiere gastar su dinero en bebida, sino llevarlo a su casa, le dice que ay, te dejas mandar de tu mujer, ¿verdad? Eso es lo que el mundo dice, ay, te dejas mandar de tu mujer, quédate aquí, tómate otra. No, yo quiero. Al hombre responsable así lo tilda el mundo. A la mujer que atiende a su marido, a la mujer que está pendiente a su casa, a su esposo, a sus niños, entonces le dicen de que es una sometida bajo el yugo del hombre. ¿Sí? Siempre tiende el hombre a distorsionar todo, buscar siempre el lado malo a todo para dañar, porque la humanidad, el mundo, a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Cuidado con la iglesia, cuidado iglesia, que a veces estamos haciendo lo mismo, comenzando a llamarlo a lo bueno, lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Cuidado con esto. Otra cosa para la que nos sirven las Escrituras es para redarguir. ¿Sabe lo que es redarguir? ¿Qué es redarguir? Cuando algo está dentro de uno y dicen, uy, estás haciendo mal. Eso no es así. Reprendiendo o reprender, redarguir o reprender. ¿Sí? Hiciste esto, hiciste lo otro. La palabra de Dios sirve para redarguir, para decirte, hey, estás haciendo mal, estás mirando algo que no debes mirar. ¿Sí? Estás diciendo mentira. ¿Por qué tienes que estar diciendo mentira? No está bien. ¿Por qué tienes que estar mirando a una persona que no es tu pareja? ¿Por qué tienes que estar hablando mal del otro? Eso está mal. Eso lo dice la Escritura. De esa manera la Escritura nos redarguye, ¿sí? Dentro de nosotros comienza a calar y a hacer algo diciendo, estás haciendo mal, estás haciendo mal, estás haciendo mal, estás haciendo mal. De esa manera la palabra de Dios redarguye. Amén. Para corregir. Corregir se refiere a enderezar algo que está torcido. Cuando la iglesia de Dios comienza a deslizarse, a caminar por un sendero el cual Dios no nos ha mostrado, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es capaz de corregirnos, de mostrarnos, hey, iglesia, este no es el camino, este no es la senda recta que yo le he enseñado, y comienza a enderezarnos como con el pastor cuando coge su báculo y comienza a encaminar a las ovejitas por el sendero que nos lleva al redil. De igual manera las Escrituras es
aquella que nos comienza a enderezar, decir, hey, por aquí no es, por acá, a la izquierda, a la derecha, para corregirnos, ¿sí? Para enderezarnos cuando estamos torcidos. Dios le mostró al profeta Amós una gran muralla, grandísima. El profeta Amós se preguntó, ¿para qué será? ¿Para qué el Señor me está mostrando eso? Y después le mostró en el extremo de la muralla una plomada de albañil. ¿Sabes lo que es una plomada de albañil? Antes, cuando no existían los niveles son los cositos esos de una gotica de agua que sirve para medir si la pared está derecha, si está torcida, si está un poco inclinada, hasta que la pepita quede en el medio de las dos rayitas, está recta. Como no se les había ocurrido en esa época hacer algo así, ¿sí? Porque el mecanismo no es que sea muy tenga mucha ciencia. Utilizaban plomadas de albañil, era un hilo que lo colgaban desde arriba y en la parte de abajo tenía una piedra normalmente de plomo. El plomo sí tiende a ser muy pesado y hacía de que se mantuviera recta la línea, y la colocaban al lado de la pared. La pared debería estar alineada con la cuerda. El peso de la plomada hacía de que la cuerda se estirara y quedara rectecita, ¿sí? Con un alambre eso no va a poder nunca ser posible, ese alambre va a quedar así, ¿cierto? Pero como una cuerda y el peso de abajo la hace rectecita, puedes medir cualquier cosa. Por asuntos de gravedad puedes medir que va a quedar rectecito. Eso vio el profeta, diciéndole a Dios, así yo estoy midiendo al pueblo. De la misma manera yo estoy midiendo al pueblo para que esté rectecito. Amén. Ese es el poder de las escrituras de Dios. Amén. Y para instruir en justicia. Para que los niños se sienten. Yo voy a terminar, falta como 10 o 15 minutos, tranquilos. Para instruir en justicia. Instruir en justicia, cuando uno habla de justicia indefectiblemente, se tiene que hablar de juzgar, ¿sí? Se tiene que hablar de juzgar. No puede haber justicia si antes no hay un juicio, ¿sí o no? La iglesia puede y es enseñada a juzgar, debe juzgar entre lo bueno y lo malo. Juzgar es discernir, analizar los hechos, analizar las cosas y dar al final un veredicto. La iglesia también es llamada a juzgar, solo que hay que hacerlo con un justo juicio, con juicio de Dios, no con juicios a lo que a nosotros nos parece. Amén. Todo esto nos enseña las Escrituras. Entonces nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. ¿Cuáles son los peligros de no discernir? O más bien, ¿cuáles son los peligros de no conocer las Escrituras? Y para ya concluir el mensaje, ¿cuáles son los peligros? Ojo, las falsas doctrinas. El peligro más grande que hay cuando un pueblo no conoce o es ignorante en las Escrituras son las falsas doctrinas. Que comiencen a hablar personas, como le decía Pablo a Timoteo, en los posteros días, y créanme que ya llegaron esos días, donde la gente se amontonará a escuchar lo que quiere oír. Entonces se levantarán falsos maestros hablándole a las personas conforme a ellos quieren escuchar. Ay, que yo quiero escuchar de que el pecado no existe. Entonces se levanta José de Jesús Miranda y dice que el pecado no existe, de que eso es una mentira, de que Pablo estaba equivocado y que esto y que lo otro, de que el pecado no existe, de que Él es Jesús. Y mucha gente comienza a creer lo que ese hombre dice. Entonces muchos quieren escuchar de que Dios te quiere bendecir y quieren hacerse rico. Entonces se levantan falsos maestros, falsos profetas diciéndote de que tú vas a ser rico y que Dios te llamó solamente a la riqueza. De que si estás pasando en necesidad es porque estás en pecado. Entonces muchos ricos comienzan a irse allá y muchos también que son pobres también comienzan a irse allá y se amontonan a escuchar lo que ellos dicen porque esas palabras parece que satisfacen lo que hay o lo que ellos quieren escuchar. ¿Consecuencia de qué? De no conocer las Escrituras. De no conocer las Escrituras. Y para que hayan falsas doctrinas deben haber falsos maestros. ¿Sí o no? ¿Quién va a enseñar las falsas doctrinas? Los falsos maestros. Ojo, y ojo con esto, pueden haber falsos maestros, hombres conscientes de que están haciendo mal y lo hacen simplemente para engañar. Ojo, cuidado, hay falsos maestros que son conscientes de que ellos son sinvergüenzas,
Simplemente le gusta embaucar a la gente, engañar y hacer trampa. Y hay de ese tipo. Créame que los hay, y hay muchos hoy en día. Pero también hay aquellas personas que son falsos maestros por ignorancia. No porque tengan el corazón de ser mal, sino que por no estar preparados en la palabra, en la escritura, comienzan a decir cosas que no son. Y la gente, al igual que ellos, como no escudriñan esa escritura, entonces comienzan a escuchar lo que esos falsos maestros dicen. Hay una historia en el segundo libro de Reyes, capítulo, después lo lee en su casa, capítulo, se me perdió. Bueno. Segunda de Reyes 4:38. Una historia referente cuando Eliseo tiene una comunidad de jóvenes que son profetas. Él le da clases y habla con ellos, les instruye en la palabra. Un día Eliseo, había una hambre y Eliseo dice, bueno muchachos, vamos a hacer una comida, vamos a hacer un sancocho. ¿Sí? Le dice al siervo, prepárate la olla, prepárate el guiso y manda a alguien a que consiga la comida para hacer el guiso, el potaje, la comida. Vamos a comer. Y mandan a un muchacho a que vaya a recoger los alimentos, a buscar la comida. El muchacho, con muy poca experiencia en cocina, en culinaria, comenzó a buscar en el campo, y se dio cuenta de que había una fruta, toda rara, pero se parecía a tal fruta. Y vino, cogió y lo puso en su vestido y comenzó a llenar su vestido, su falda, dice la Biblia. Y llegó allá, comenzó a picar todo, picó y se le echó al guisado, a la sopa, a lo que estaban haciendo. Lo preparó y lo sirvió. Cuando comenzaron a comer, algunos se dieron cuenta, oye, hay veneno en la comida, hay veneno. ¿Cómo así? Hay veneno, mira, nos van a envenenar. Lo que el muchacho creía que era una hortaliza o una fruta, y picó y era una fruta venenosa. Pero porque él desconocía de cocina, él le pareció de que estaba bien. La preparó, la cortó y la sirvió. Gracias a Dios que habían hombres que conocían del tema y advirtieron, cuidado, nos van a envenenar, eso no está bien. De pronto probaron y sintieron el sabor o la vieron, uy. De esa manera, la historia fue literal, así, pero tiene una enseñanza muy práctica para la iglesia. Cuando la iglesia desconoce o alguien desconoce sobre un tema y se le encarga una labor, mire lo que puede pasar. Cuando un falso maestro o una persona, digamos que en este caso no fue falso maestro, cuando una persona que no está instruida debidamente en un asunto de Dios pretende ponerse a enseñar, puede caer, puede contaminar, puede envenenar a otros con su palabra, ¿sí? Con lo que hace. Gracias a Dios de que siempre hay personas, y Dios siempre ha levantado personas que están pendientes y atentos a qué está pasando y pueden dar el aviso de que cuidado, hay veneno en lo que se está diciendo, hay veneno en esto no es así, eso está mal. ¿Ok? Gracias a Dios ha levantado siempre, durante todos los siglos, personas pendientes para esto. Amén. Consecuencias de caer de no conocer las Escrituras. Hay un dicho popular que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ese es el ciego que está diciendo, no, que para que vean, no, yo no quiero ver, yo estoy bien así. ¿Sí? No, pero que mira, que tú puedes ver, que nada, te hacemos una operación en los ojos. No, yo estoy bien así, yo ya me acostumbré a vivir así. No hay peor ciego que ese. Pero analizando una vez y leyendo en Facebook, me encontré con una frase que decía, el dicho, si hay un peor ciego que el que no quiere ver. Hay un peor ciego que el que no quiere ver. ¿Sabes cuál es? El peor ciego que el que no quiere ver es el ciego que cree que ve. Ese es el peor. Por lo menos este sabe que no ve, pero no quiere. Pero este cree que ve. ¿Y sabe cuáles son las consecuencias de un ciego que cree que ve? ¿Sabe qué pasa con un ciego que cree que ve? Que pretende llevar a otros por el camino, guiar a otro, ¿cierto? Eso hace una persona que cree que ve y es ciego. Pretende guiar a otros por el camino. ¿Y qué pasa cuando un ciego guía a otro ciego? Se van en el hoyo. Así de sencillo.
Entonces, iglesia, cuidado, cuidado, cuidado. Amén. Cuidado con lo que hacemos. Para terminar, 2 minuticos. Ejemplos de 2 o 3 minutos, solamente voy a leerlo. Ejemplos de no entender las escrituras y de malinterpretar las escrituras. Hoy, a la persona que quiere vivir en santidad se le dice legalista, ¿sí? Porque eso es bajo la ley, que tal cosa, que tal... cuidado. Al que quiere vivir en santidad, por la mala interpretación de las escrituras, se le quiere llamar legalista o se le quiere llamar fanático. Al libertinaje se le quiere llamar libertad en Cristo o que estamos bajo la gracia. ¿Cierto? O dicen, ay no, porque estamos en libertad en Cristo, es que Dios nos ha llamado a libertad. Y toman la libertad, como dice la Biblia, como excusa o pretexto para hacer lo malo. Cuidado. Esa no es la libertad de la que Dios ha hablado. Las mentiras dichas usando las escrituras las llaman palabras proféticas. Que como lo dicen por la Biblia, entonces es palabra de Dios. Muchas mentiras se pueden decir utilizando la Biblia como excusa. Entonces muchos le llaman palabras proféticas. Ese gran profeta. Entonces a esos hombres sinvergüenzas y a esas falsas doctrinas que enseñan por la mala interpretación, las llaman revelaciones apostólicas. La nueva revelación de que hagan un pacto con Dios y entonces Dios te va a hacer rico. Esa es la nueva revelación, lo in de hoy. ¿Sí? Y a esos falsos maestros, sinvergüenzas, que roban y se aprovechan del pueblo, los llaman apóstoles o hombres de Dios. Cuidado. A los desórdenes en los cultos, escúcheme bien a esto, a los desórdenes en los cultos le llaman darle libertad al Espíritu. Entonces la iglesia que no todos, la gente no brinca y cae en el suelo y no hablan en lengua, entonces allí no se movió el Espíritu, allí no está el Espíritu de Dios, allí no hay el mover. Y se tiende a tildar a las iglesias donde no suceden estas cosas como que ahí no se siente la unción de Dios o allí no está Dios. Cuidado con eso. La Biblia, 1 Corintios capítulo 14, puede leérselo claramente con todo el detalle que usted pueda y se da cuenta cómo llama Dios a este tipo de actos donde todo el mundo habla en lengua al mismo tiempo. Pablo lo llama, eso es un desorden. Y él da las pautas cómo debe hacerse. ¿Sí? Cuidado con eso. Por falta de leer pasan estas cosas. Atar y desatar. Es que atamos los demonios, atamos aquí y atamos el hombre fuerte y atamos allá y echamos a lo profundo de la mar y desatamos la bendición. Los términos atar y desatar, según las escrituras, no se refiere para atar y desatar demonios. ¿Sí? Yo creo que una vez ya se explicó aquí. Después se explica. Si tiene alguna duda me puede preguntar, pregúntele al pastor, pregúntele a alguno de los líderes de la iglesia que están en cargo de la enseñanza y se le aclara bien el tema ahora porque no da mucho tiempo. Y al materialismo se le llama prosperidad o teología de la prosperidad. Y a los que reprenden y denuncian este tipo de pecado, lo llaman murmurar o juzgar a los demás. No se pongas a juzgar a los otros porque eso es malo. Mira que dice la Biblia que no juzgue para que no seas juzgado. Entonces, según esta persona, no podemos hablar ni denunciar el pecado, porque entonces eso es juzgar a los demás, tampoco es. Amén. Hermanos, ya terminé más bien. La invitación para que la iglesia sea agresiva de conocer las escrituras. Espero que los niños me den un segundito. Aquí en la iglesia los miércoles se está haciendo capacitaciones en las escrituras. Préstame atención, por favor, préstame atención. Se están haciendo capacitaciones en las escrituras. Y muchas personas no están viniendo ni han mostrado el debido interés en esto. Es que yo trabajo, tío, yo lo entiendo, y yo sé que es así. Y si alguien me dice, no, yo estoy trabajando, que vivo lejos, yo lo entiendo. Y yo no se le puede decir a una persona así, ve porque uno lo entiende. Pero, por lo menos uno espera que la persona que no pueda venir pregunte después qué otro día se va a hacer o busque una alternativa. ¿Será que puedo unir a los grupos de los domingos o te pueden dictar en otra ocasión? Mostrar interés, pero a veces se ve simplemente un desinterés completo en estudiar las escrituras. Como no puedo venir, entonces simplemente un desinterés y ya. Cuidado. Cuando la iglesia ignora las escrituras, mire todo lo que lleva, a todo lo que lleva. Muestre amor, muestre interés. Es imposible uno acercarse a Dios y no leer las escrituras. Es imposible orar a Dios y no leer las escrituras. Como igual es imposible leer las escrituras y no orar a Dios. Una cosa va amarrada con la otra. Una cosa
va con la otra. Amén. Iglesia de Dios, lea las Escrituras. Jesús dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque en ellas les parece que encuentran la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted quiere conocer a Dios, ore a Dios y lea las Escrituras. Si no tiene suficiente conocimiento para hacerlo, aquí en la iglesia hay estudios de la Biblia, porque hay cosas que son complicadas de entender, hay cosas que son para ser explicadas, ¿sí? Porque de pronto no tiene los conocimientos necesarios para entender lo que una. Entonces, acuda a los estudios, venga a los estudios, capacítese, hermano, sobre todo si usted quiere ser líder. No crea que usted ve siendo ciego. Cuidado, no hay peor ciego que el que cree que ve. Reconozcamos nuestra condición de ciego, que necesitamos ver, aprender de Dios. Yo necesito aprender cada día de Dios. Los hombres de Dios cada día necesitan aprender y ser instruidos por Dios. Amén. Amén. Vamos a orar y seguir con las actividades. Señor, te damos gracias por tu misericordia, amor y bondad. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Enséñanos, Dios mío, a buscarte, Dios, a buscar en las Escrituras. Enséñanos, Señor, instrúyenos en tu palabra, en el amor, espíritu, en fe, en pureza. Que nuestra conducta, Señor, y nuestro modo de vivir sea sujeto y sea tal cual la Escritura, Señor, nos lo dice. Que este sea nuestro guía, nuestra guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo dice tu palabra, Señor. Esa es nuestra lumbrera. Nos alumbra el camino, nos enseña cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos. Incita, Señor, a este pueblo. Incítanos, Señor, a nosotros a atender a tu mensaje, a atenderte a ti, a venir al conocimiento tuyo, Señor, iniciándolo por la oración y la lectura de tu palabra, escudriñando la Escritura. Gracias te damos, Señor. Amén.